Hola, buenos días. Pues al principio deseo agradecer al Instituto Juan Carlos I y a Pedro Noguera la oportunidad de dar esta charla y espero que sea de vuestro interés. El concepto de libro de artista es muy amplio, tiene diferentes denominaciones, pero la más usual es libro de artista en español, o artist book en inglés, o livre d'artiste en francés, aunque hay una cierta confusión en las denominaciones del libro de artista contemporáneo con otras publicaciones que ahora veremos cuál es la diferencia. Bueno, en general los libros, además de ser medios de comunicación, también pueden ser medios de expresión artística. Generalmente son objetos que podemos tener en nuestras manos, que son portables, que se pueden abrir, se pueden cerrar, se pueden guardar, se puede interactuar con él, podemos manipularlo de diferentes maneras, pero a diferencia de los libros tradicionales, en el que hay principalmente narrativas lineales y formatos estandarizados, como podemos ver en las bibliotecas o en las librerías, los libros de artistas en general animan a los lectores a navegar a través de originales capas visuales, haciendo que el usuario participe de la creación de nuevos significados. Hay una frase que define muy bien lo que es este tipo de obra, que es de Guy Schreinen, no sé si lo pronuncio muy bien, que es en inglés. Hizo una definición en un catálogo de exposición que me gustó mucho, tenéis ahí puesta, de todas formas la voy a citar. El libro de artista no es un libro de arte, el libro de artista no es un libro sobre arte, el libro de artista es una obra de arte. Eso de alguna manera hace excluir a otras publicaciones dentro del mundo de las publicaciones artísticas. Por lo tanto, el libro de artista no es un mero soporte que se utilice para un hecho artístico, sino que en sí mismo ya es una obra de arte, en el que la forma, el material y el contenido están inseparablemente unidos. En principio, hay que tener en cuenta que el libro de artista es una obra de arte como podría ser una pintura, una escultura, un dibujo, un grabado. El autor se encarga personalmente de su diseño, de su producción, de escribir el texto, de trasladar las imágenes, elegir los materiales, incluso hacer la encuadernación. Aunque a veces se utilizan talleres de acuerdo en este tipo de trabajos relacionados con la presentación de la obra. Pero normalmente son los propios artistas los que hacen todo desde el principio, desde la gestión de la idea hasta el acabado final. También hay libros de artista en pequeñas ediciones, pero el artista se encarga directamente de revisar toda la producción, de supervisar las estampaciones y después de firmarlos y numerarlos cada ejemplar. Respecto a otras obras artísticas, el libro de artista, que se desarrolla en el espacio y en el tiempo, porque participa un poco de las artes visuales, pero también de las artes escritas, de la escritura, traslada el pensamiento no solamente plástico del artista, sino también el pensamiento poético de alguna manera. Y tiene unas ciertas características que no tienen otras obras de arte, que es la tactilidad, se puede tocar, el plegado, que es el que demanda de alguna manera el tiempo que nosotros podemos utilizar para el visionado o reproducción de esa obra, y la portabilidad. Son elementos que normalmente los podemos percibir abiertos y extendidos, pero después se cierran y se guardan en una cajita y van a una librería como los libros habituales. Vamos a ver un poco los antecedentes formales, los más cercanos. Hay antecedentes muy antiguos, yo que sé, entre los papiros o las placas cerámicas de Mesopotamia o algunos otros ejemplos, sobre todo en Oriente, en la India, en China, etc. Vamos a ver los antecedentes más cercanos a nosotros y que se aproximan más en el tiempo al concepto de libro de artista contemporáneo.
Uno de ellos sería la carpeta de grabados. Ahí vemos un ejemplo de una carpeta de Goya. Él lo concebía como una colección de láminas que iban encarpetadas y que no se podían separar de alguna manera, aunque luego después, pues para exponer o para esto, pero formaba un conjunto en el que todo quedaba unido, unas otras, y quedaba encarpetado, firmado, etc. Esto después se desarrolló también otro tipo de obra que se conoce con el nombre de libro ilustrado, en el que participan un artista, un dibujante, un ilustrador, con un escritor, un poeta, y hacen una obra en el que hay texto y hay imágenes. Pero normalmente este tipo de obras, la idea surge de un editor, que contacta a un artista con un escritor y hacen una obra conjunta. A veces ni siquiera el artista con el escritor se conocen, a veces porque a lo mejor el escritor es de hace unos siglos, etc. En fin, lo importante es que a veces se confunde estos libros ilustrados con libros de artista, y hay que tener en cuenta que no es la idea, este tipo de obras no es una obra de artista, puesto que no es el artista el que las concibe, sino que participa en una parte de la idea de este tipo de obras. Por lo tanto, vamos a ver algunos ejemplos, vemos ahí algunos ejemplos más actuales de los años 70 de colaboración entre Tapies y Brossa, o de Picasso con Godet, o incluso libros ilustrados que realizó William Morris a finales del siglo XIX. Uno de los ejemplos más espectaculares de este tipo de obras es la prosa del Transiberiano, que está editado por el poeta Blas Beltrán y con la colaboración en la ilustración de Sonia Delaunay. Y ahí vemos muy claro cómo el libro es una simbiosis de las dos cosas, pero en realidad la idea es del editor, que era el poeta. Pidió colaboración a la pintora y hicieron una obra que se conoce con el nombre de libro ilustrado. Dentro de los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX, de los años 10, 20 o 30, hay una serie de movimientos que modificaron mucho la percepción que se tenía del concepto artístico. Uno de ellos sería el movimiento Dada, en el que se genera una especie de antiarte con composiciones aparentemente sin ningún sentido, que se expresaban de una forma libre, utilizando pues texto también, tipografías, el collage, el fotomontaje, etcétera, que no se había usado hasta entonces en obras artísticas. También en las vanguardias rusas, por esa misma época, Lissinsky, que era un artista ruso, fotógrafo, tipógrafo, etcétera, concibió el libro como un objeto con un gran poder de capacidad de transmitir ideas, y totalmente diferente a las formas artísticas que se estaban dando en ese momento. Él también hizo algunas colaboraciones con poetas, como el libro que salía a la izquierda. Otro movimiento importante en esta época también es el futurismo. El futurismo también intentaba romper el formato de texto tradicional con una serie de tipografías hechas a base de tecnicismos, de barbarismos, de interjecciones, mezclando números, cambiando la forma lineal de la lectura, etc. Y vemos ahí unos ejemplos de este tipo de publicaciones que se hicieron en esa época. Hay una serie de libros famosos como el de Pero Futurista, que está hecho, como a ellos les gustaban mucho los temas mecánicos y los temas de este tipo, pues sujeto a unos pernos de tornillo, y el que está al lado, que está hecho de Tullio da Pistola y con Bruno Munari como ilustrador, pues es un libro que está hecho totalmente en chapa, de metal, ¿no? Otro artista influyente en este sentido, sobre todo estamos hablando en los conceptos de libro de artista, no en las soluciones o prácticas, sino los conceptos. Otra influencia importante fue Marcel Duchamp. Para algunos estudiosos fue uno de los precursores del libro de artista, sobre todo con las obras que Joan Watt
que realizó varias desde los años 14, que hizo la primera, en 1914, y después hizo varias con diferentes colores, la White Planche, la verde, en fin. Y era una serie de maletín en el que metía reproducciones de sus obras, era una especie de museo portátil. Y había pequeñas reproducciones de esculturas suyas incluso, con otros documentos, partituras de música, cartas, etc. Y él formaba un conjunto de piezas que quedaban enlazadas ahí y que eran inseparables de alguna manera desde su punto de vista conceptual. Otro autor importante, en principio que era un artista también de futurismo, que después trabajó mucho en el mundo del diseño. En los años 50, de alguna manera, innovó el panorama de las publicaciones al querer hacer unos libros que llamó libros ilegibles porque no tenían texto, eran solamente láminas de colores, con diferentes texturas y juego de formas y poco más, ¿no? Y un poco más adelante creó unos libros similares, sin texto ni nada, con diferentes materiales, que él llamó prelibros. Estaba un poco destinado al mundo infantil. Él tenía hijos, entonces esto lo hizo pues, para que sus hijos tuvieran una especie de iniciación a los libros convencionales antes de que aprendieran a leer, ¿no? Entonces él intentó que le publicaran este tipo de obras que él había hecho, no lo consiguió, estuvo muchos años hasta que consiguió una editorial holandesa que le hiciera las publicaciones, porque ninguna editorial pensaba que esto podía tener futuro. Bueno, ahora si vamos a la biblioteca o a las librerías, este tipo de obras tridimensionales y con materiales diversos para que sean táctiles y puedan jugar los niños con colores y con formatos diferentes, pues son los que tienen mayor éxito entre los lectores infantiles. Otro personaje importante en este sentido, también en los años 50, es Dieter Roth. Era un artista suizo, también editor, y hizo una especie de surgimiento de este tipo de publicaciones que luego tuvo influencias también en otros movimientos artísticos como Fluxus. Y él hacía diferentes publicaciones a partir de elementos como ready-made, de cosas que estaban editadas, cortaba y lo convertía en un libro, de alguna manera, de artista. Estamos un poco en las primeras fases. Y también había otro tipo de obras muy curioso relacionado con el libro objeto, que eran los embutidos literarios. Él trituraba un libro totalmente como si fuera carne de cerdo, le metía el condimento, el pimentón, le añadía el tal, y lo metía en una piel de esta y hacía una especie de embutido. Y ahí estaba el libro, o sea que el libro estaba ahí, todo el conocimiento del libro estaba ahí, pero estaba todo mezclado en forma de esto. Entonces decía que esto de alguna manera podía servir de alimento también, relacionándolo directamente con un embutido que se podía comer. Bueno, pues, pero para la mayoría de los investigadores, el libro de artista contemporáneo surge en los años 60, cuando Ed Ruscha realiza la primera edición de estas dos publicaciones que vemos ahí, las 26 estaciones de gasolina, o cada edificio de sus Street, entre el año 63 y 66. Eran unas impresiones muy económicas, en papel normal, con estampaciones muy sencillas, muy económicas y que se vendían también de forma muy económica. Él lo que trataba es de que este tipo de obras de arte se extendieran, se hicieran de alguna manera una democratización del arte, todo el mundo pudiera tener acceso a un tipo de obra artística. Parece ser que a pesar del precio, del bajo coste que tenían, no tenían mucho éxito, pues sí, y ahora son pues, elementos de coleccionismo que valen un montón de dinero. Bueno, pues la diferencia entre los autores que hemos visto antes y es que él desde el principio conceptualmente consideraba sus obras, este tipo de publicaciones, obras de arte, igual que sus pinturas o cualquier otra manifestación artística que se hacía en esa época. Estamos hablando de una época también en la que estaba
en su máximo apogeo el arte conceptual, el minimalismo, etc. Y él aportaba su granito de arena dentro de una nueva manera de utilización de las publicaciones como obras de arte. Entonces ahí está, por eso que la mayoría de los investigadores piensan o ven que, por lo menos conceptualmente, este sería el comienzo de los libros de artista. A partir de esta época, de los años 60, este tipo de publicaciones pues crece abundantemente en todo el mundo. No todos los autores se dedican exclusivamente al libro de artista, sino que a veces son pintores, son escultores o hacen otro tipo de obra, pero utilizan también este tipo de publicaciones como obras de arte dentro del conjunto de su obra. Ahí tenemos ejemplos de Mira Sendel, que era una artista brasileña, aunque de origen europeo. Abajo también hay un libro de Ulises Carrión. Ulises Carrión, un personaje muy importante, porque él era poeta en México, se trasladó a vivir muy jovencito a Holanda por problemas personales. Cuando él era homosexual, entonces en México tenía muchísimos problemas. Veía que a pesar de su éxito como poeta, decidió trasladarse a vivir a Europa. Estuvo en Holanda prácticamente toda su vida hasta que llegó allí. Y él cambió su idea de escritor. Hizo unos ensayos muy interesantes y que influyeron mucho a artistas posteriores, que era el arte nuevo de hacer libros. Entonces él partía de que el libro, por ejemplo, él decía que los escritores no hacen libros, hacen textos, y el artista hace libros. O sea que ahí está la diferencia un poco de la ejecución de la obra, desde el concepto hasta la realización última. Entonces él, partiendo del mundo literario, acabó haciendo obras artísticas, o por lo menos vistas. Luego hizo también muchas otras, hizo pues videoarte, hizo arte postal, hizo muchas cosas, y almacenó, porque tenía muchos contactos con artistas de Estados Unidos y Europa, e hizo una especie de archivo muy importante, porque él abrió en Holanda una especie de tienda de material artístico, de publicaciones, donde le llegaban artistas de todo el mundo, y él lo iba de alguna manera recopilando. Toda esa colección estuvo a punto de perderse, o por lo menos de extraviarse o de dividirse, y actualmente, por medio de un coleccionista que adquirió toda esa obra, ahora mismo creo que se ha quedado con todo el archivo en el Museo Reina Sofía de Madrid. Y entonces está muy bien. Hicieron una exposición de toda su obra, muy interesante. Bueno, a su lado vemos un libro de Axel Kiefer. Kiefer es un pintor, escultor muy importante, alemán, pero que se trasladó a vivir, tiene su estudio en Francia, y ahora mismo tiene una exposición en Italia, en Venecia, muy importante, y hace unas obras increíblemente gigantescas, con unos medios increíbles. Bueno, su estudio es tan grande que él se mueve en el estudio en bicicleta. O sea, no va andando en bicicleta de un lado a otro. Tiene un montón de ayudantes que le hacen las obras y que ejecutan lo que a él se le va ocurriendo, y él participa ahí en todo increíblemente, ¿no? Pues él también además hace libros de artista. Tiene libros de artista que están en papel, pero sobre todo tiene muchos en otros materiales, por ejemplo en plomo. Libros que yo vi uno suyo en una exposición que tenía 2 metros de alto, y era en láminas de plomo. Era un libro en el que podías girar y meter entre las páginas y tal, pero era una especie de escultura. O sea que se escapa un poco de la idea que os estaba hablando del libro de artista, en el que se puede transportar, o que se puede abrir, cerrar y no sé qué. Pero bueno, también tiene otros que sí que más, de forma más convencional se abren, pero él, como trabaja siempre todo lo grande, sus libritos son como la mesa de bancos, son enormes. Bueno, y ahora vamos un poco a ver las características desde el punto de vista de la forma, desde el punto de vista de los materiales, de las técnicas artísticas que usualmente se utilizan
en estos libros de artista. Respecto de la forma, a lo mejor os voy a contar cosas que son obvias, que ya conocéis, pero bueno, yo lo voy a, de alguna manera lo voy a esto, y voy a extraer de esas formas cuáles son las más usuales que se utilizan en los libros de artista. Una de las formas básicas de los libros en general es el códice. El códice está formado por cuadernos o hojas que están sujetos en un lomo, y ese lomo, pues, o bien se cosen los cuadernillos o se pegan, es el formato que usualmente vemos en las bibliotecas o en las librerías. En su lomo, con su título, con su explicación. Estos son ejemplos de libros de ese tipo. La diferencia es que tiene una gran carga visual y artística en el contenido, a pesar de que aparentemente puedan parecer libros convencionales porque tienen su lomo y están encuadernados y sus tapas duras, etc., ¿no? Aquí vemos un ejemplo de Irma Brown, que es una diseñadora, aunque también hace otro tipo de obras, que aparentemente, a pesar del formato de libro gordo que tiene ahí, en realidad es un libro pequeñito, como si fuera un libro de diseños, chiquitito, a pesar de la apariencia que tiene ahí un libraco muy extraño. En fin, pues este tipo de formato es bastante usual en el libro de artista, pero se alejan un poco de la producción industrial de los libros, de los que hacen en las editoriales y tal. Entonces, buscan un poco en el pasado el tipo de libros o el tipo de trabajos más artesanales o más manuales que se utilizaban. Entonces van a tipo de encuadernaciones con costuras antiguas, como la costura copta, que es un poco la heredera del Codex Romano, cuando ya dejaron de hacer papiros y empezaron a hacer libros con hojas y con cuadernos, o bien encuadernaciones nuevas, como puede ser la secreta belga, o sobre todo también hay muchas encuadernaciones con costuras japonesas, chinas, etc. Ahí vemos 4 ejemplos de ese tipo de utilización, de ese tipo de costura que ya no se utiliza en los libros habituales, pero que tienen una gran carga y un componente simbólico para este tipo de libros. Dentro de estos libros que tienen sujetos en el lomo hay unos variantes, que también son muy utilizados en libros de artista. Los Codex gemelos son como 2 libros que comparten la tapa del fondo, pero uno se abre hacia un lado y el otro se abre hacia otro. Y también pueden ser el vis a vis, en el que también comparten el lomo, pero se abren hacia derecha y hacia la izquierda y podemos ver 4 páginas a la vez, directamente. Después, dentro de estos formatos, el libro plegado es el más, a mí es de los que más me gustan, y también es muy utilizado y tiene muchísimas variantes, como ahora vamos a ver. Pueden ser perfectamente hechos a partir de una lámina de papel, plegados en montaña, valle, y queda como un acordeón, el nombre indica, o bien a partir de un formato circular, como ese ejemplo que vemos ahí de Ken Leslie. En fin, tiene muchas variantes, y después veremos cómo se le pueden aplicar diferentes técnicas artísticas en ellos. También respecto de los acabados, podemos ver que hay libros en el que el propio libro se convierte, parte del libro es la propia tapa, forma esto, o bien se le añaden unas tapas para que se pueda desplegar completamente. Y ahí vemos una serie de denominaciones de ese tipo de libro, porque lo encontramos en exposiciones con otros nombres que no son acordeón, que es la manera más usual de denominar este tipo de libros. Pero a veces se le llama concertinas o leporelo. En Japón se lo llama Orión y también se les llama libros zigzag por el tema del plegado que tiene. Luego hay otras variantes también dentro de ese tipo de libros en el que hace una especie de acordeón doble, en el que se ensamblan, y uno muy curioso, que es el que está a la derecha, que se llama espina de pescado, porque las páginas se van metiendo unas dentro de otras, y al final queda todo cogido y lo que se ve es una línea con una serie de líneas que lo atraviesan en diagonal hacia los lados, que recuerda un poco a la raspa de pescado. De ahí la denominación. Esto es el libro plegado más sencillo, sería este, el libro en group, forma
forma parte simplemente de una lámina, puede ser una 4, en el que se hace una serie de plegados similares a los que se harían o los que se hacían antiguamente una vez impresos, se plegaban y después se formaba el libro, y lo último que se hacía era cortar las páginas, o bien manualmente, antiguamente, pero ahora se hacen con prensas, pero se hace un plegado similar. En este caso se hace un corte en el centro y se abre y se queda una especie de libro tridimensional en el que nos permite ver el interior que hay en el otro lado de la página. Otra variante interesante son los libros que se conocen con el nombre de tipo serpiente, también de zigzag, pero para no confundirlos con los otros, y forman parte de una lámina, pero que se van cortando en diferentes cortes alternativos, arriba, abajo o a derecha e izquierda, y después en el plegado se va plegando no de una manera lineal, como pasa en los libros al correo tradicionales, sino arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Tiene un plegado un poco más complejo, pero también es muy interesante porque puedes ocultar imágenes o ocultar textos en ellos, que al primer vistazo no se ven, y hay que manipular el libro, darle la vuelta, abrirlo de otra manera para completar la visión que tenemos. No lo vamos a ver de una vez todo. Este otro también es muy interesante, que es parecido al otro, lo que pasa que el corte en la lámina se hace formando una especie de espiral, y el libro también queda una especie de laberinto, porque se confunde el anverso con el reverso y según van pasando las páginas cuando viene. Luego, la manera de verlo completo sería extenderlo completamente y darle la vuelta para ver las dos partes completas, ¿no? Otro muy curioso es el libro que se llama Libro de Banderas, de Frappuc, en el que tiene un acordeón muy estrechito y ya se van pegando unas láminas de papel que van quedando a derecha e izquierda y van formando una especie de ensamblado. La apertura de esos libros es muy curiosa porque forman un tableteo. Cuando están cerrados, aparentemente son libros convencionales, pero cuando quieres abrir, las láminas empiezan a ir de un lado para otro y van chocando y van haciendo una especie de ruido, sobre todo si son muy extensos. Entonces son libros igual pequeños, pero que acaban extendiéndose bastante, ¿no? Ahora mismo, si alguno soy de Cartagena, hay una exposición de libros de artistas ahora mismo en el Museo Arqueológico de Cartagena, que forma parte de una bienal. Sobre todo hay artistas españoles, yo tengo ahí un libro, pero también hay muchos artistas italianos, hay alguno francés, etc. Y es una bienal de libros de artistas que normalmente se hacen en Italia, y este año se ha hecho aquí en España y en Cartagena, o sea que os pilla cerca. Si queréis acercaros al Museo Arqueológico, que no es el arqueológico marino, que está en el paseo, sino otro que está en el interior de la ciudad, que es municipal. ¿Hasta cuándo está? Pero creo que está hasta finales de abril. ¿Es el de la modelo infantil? ¿La sala de la modelo infantil? No, es el museo municipal. Está hecho, está hecho en un cementerio único que queda allí, se descubre, y entonces hay restos arqueológicos que son propiedad de la ciudad, no son de la región, y vienen allí expuestos. Entonces hay una zona de exposiciones temporales, y entonces está muy bien porque es como una especie de pasillo, se puede ver la excavación abajo y arriba la exposición de libros. Y los hay muy interesantes, sobre todo porque hay muchos italianos, y entonces pues, se ve un poco lo que se hace en un sitio y lo que se hace en otro. Bueno, otro libro, aunque no sea muy utilizado, pero también es muy curioso, es el libro de tablillas, o también se le conoce como persiana veneciana cuando las tablillas están unidas en una especie de acordeón. La característica que tienen es que van perforadas y por ahí se mete un hilo o un cordel y sirve para cerrarlo. El origen de este tipo de libros está en los libros orientales que se llaman poti, en el que normalmente los escritos, sobre todo en la India y en Tailandia, en estos países, lo hacían con tablillas de hojas de palmeras o de cocoteros, no sé exactamente, y las cortaban y ahí hacían las inscripciones. Y hay bibliotecas enteras de este tipo de libros en la India y por esa zona. Otro también interesante, que también
que también es fácil de organizar, es el libro sujeto en un punto. Tiene una apertura así circular, puede tener cualquier formato, puede ser cuadrado, o rectangular o circular, y la característica es que esté sujeto en una de las esquinas por un perno. Puede ser un perno, pues una arandela o una cinta, o lo que sea, y entonces ese punto es fijo y se va abriendo alrededor de ese punto el libro. Otra forma curiosa del libro de artista es el libro túnel, y ya con esto acabamos con la forma. El libro túnel, en el que varias formas se pueden ir abriendo, como si fuera el acordeón de las cámaras antiguas de fotografía, entonces pueden acercar o alejar esas formas, normalmente están relacionadas. Hay ejemplos curiosos, uno con letras, otro con una especie de paisaje que se va repitiendo en el fondo, como si fuera una especie de cueva. Y para terminar, el último tipo de formato de libro, luego hay muchos que son mixtos. Entre estos formatos que os he explicado, hay algunos que son mixtos y hacen cosas diferentes. Pues la correo de luego en una caja o que no se abre de otra manera. Pero bueno, dentro de la misma caja, pues ahí tenemos unos ejemplos. Hay unos pequeños libritos, pero que todos al final van metidos. Este pueden ser también hojas sueltas, podemos poner objetos. Miguel Ángel Blanco, que es un artista de Madrid, tiene una colección de libros artistas que ha ido haciendo durante muchos años que él llama la Biblioteca del Bosque. Y entonces todos están relacionados con la naturaleza. Entonces él recoge en sus paseos por el monte elementos que se encuentran en la naturaleza y que después manipula, dibuja y crea y después anota de dónde el día, de qué sitio específico es ese objeto y todo lo mete en una caja y entonces forma una especie de libro. Un libro que ya tiene un montón, impresionante, una biblioteca que no sé qué, de vez en cuando expone parte de ello, muy grande. Yo he visto una exposición de Madrid en el Museo Etnográfico en el que había algunos de ellos muy interesantes. Bueno, y aquí he dicho para terminar, pero bueno, tenemos otro formato, que es uno de los formatos del libro más antiguo, que es el libro rollo, que nos recuerda un poco a los papiros egipcios, pero también a los rollos chinos y japoneses orientales, que también se hacían de esa manera. Dicen que a partir de esto, sobre todo en Oriente, que utilizaban el papel, salieron los libros en acordeón, porque al plegar el acordeón el rollo se quedaba en los pliegues hechos en los laterales y después lo doblaban haciendo cintas en lugar de dejarlo en rollo. Son mucho más fáciles de esto. Los libros rollos son complicados porque tienes que usar las dos manos, tienes que ir abriendo, cerrando, o bien los colgar en un sitio y los puedes extender y verlos enteros de una vez, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de tipo, algunos son muy pequeños y otros son enormes. Desde el punto de vista de las técnicas filoplásticas, pues hay todo tipo de técnicas que se pueden ocurrir y que se pueden hacer en el material. Como luego veremos, hay diferentes soportes o diferentes materiales que se utilizan, pues se utilizan las técnicas adecuadas a ese soporte. A veces son impresiones convencionales, otras veces son acuarelas o grabados o dibujos o en fin, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Aquí vemos un par de ejemplos en el formato SD-Codes, en el que se han utilizado diferentes cosas, a veces haciendo una reserva y pintando alrededor, o dibujos, o bien con pinturas, con tintas. Aquí otros ejemplos en los que se utiliza exclusivamente el dibujo, el grabado, o la serigrafía, o bien el dibujo con toques de acuarela. De alguna manera las posibilidades son inmensas porque se utilizan de alguna manera las técnicas mixtas. Otro tipo de técnica que se utiliza también de manera no muy usual, pero que también se utiliza bastante, es el papel calado, el recortado, creando combinaciones de elementos en el que a partir del papel se crea sin ningún tipo de otro elemento plástico, simplemente con el cúter o ahora mismo
También se está trabajando mucho con el corte láser, que es mucho más fácil de hacer cosas complicadas, pero normalmente en los libros los artistas les gusta mucho más hacerlo con el punto. Corta y queda de alguna manera un acabado mucho más increíble. Ahí vemos un ejemplo de Ingrid Siriacus, que es una artista. Ella es, en realidad es arquitecta, pero tiene mucha obra de libros que trabaja con el papel calado. Normalmente cada uno de esos trabajos que están en esos cuartos de libro es un pliego. Entonces ella hace sus bocetos hasta que decide qué es lo que va a hacer y después empieza a plegar y a cortar para que eso. Y lo hace todo sin añadir papel, simplemente cortando y plegando. Entonces, a veces si te equivocas en alguna cosa o lo estropeas, todo lo tiras y vuelves a empezar otra vez. Igual que es algo que también trabaja mucho con otro tipo de formatos, pero también trabaja con el papel calado. Otra técnica muy utilizada en libros de artistas son las técnicas fotográficas. También hay que diferenciar aquí la idea de fotolibro, que es otro tipo de cosas. Es una colección de fotografías editadas como si fuera un libro, que también es obra de un artista fotógrafo, pero no está concebido como un libro de artista en sí. Hay algunos fotógrafos que sí que hacen libros de este tipo. Uno de ellos es Juan Requena, que tiene alguna vinculación con Murcia. Yo lo conocí ahí en Orihuela en un curso, y hace publicaciones muy interesantes. La mayoría son obras únicas, son como una especie de cuadernos en el que escribe, pega cosas, hace collages, utiliza fotografías que sujeta a veces con fiso, otras veces lo imprime en texto y después lo encuaderna en una libreta o bien como un libro de zigzag. En fin, también hay unas técnicas que se utilizan mucho, fotográficas antiguas como la fotografía. Vamos a ver un ejemplo con el color azul muy característico. Respecto del texto y la escritura, que a veces participan, no siempre, los libros de artista a veces tienen escritura, pero a veces no, o a veces es solo escritura, de alguna manera, refleja un poco la idea poética por medio de la escritura de un artista, pero normalmente aparecen las dos cosas relacionadas y inseparablemente. Entonces, la mayoría de la escritura, aunque también se utiliza la impresión láser o la impresión convencional, normalmente es escritura manual, o bien caligráfica o bien escritura manual, de la manera que cada uno tiene. A veces incluso el propio texto hace la función de imagen, o sea, la imagen es el propio texto. De alguna manera queda siendo el protagonista y se convierte por el tipo de escritura que se hace. De todas formas, siempre las dos cosas, imagen, escritura o la propia escritura como imagen, quedan formando el conjunto del libro de una manera que si se separaran el propio libro sería otra cosa. Mucha influencia hubo en este tipo de conceptos toda la poesía experimental, la poesía concreta, la poesía visual, en el que incorporaron de alguna manera su visión de la literatura en objetos, libro, como obras únicas. Algunos se centraron un poco más en la obra plástica y otros menos, pero tuvo mucha influencia en artistas que trabajaban por medio de estas publicaciones de libros de artistas. Respecto a los materiales más utilizados, pues podemos encontrar de todo tipo, desde elementos pues, blandos y delicados como pueden ser la lana o el fieltro, vemos aquí ejemplos, como otros materiales como el metal o el plomo. Es uno de los libros que se utiliza que comentaba antes, tiene 2 metros de alto y está hecho de láminas de plomo y tiene una serie de escrituras y de signos y de marcas y tal que tienen que ver un poco con el cosmos, con el mundo celeste, las estrellas y tal, que él de alguna manera expresó ahí en ese libro. Algunos de estos libros son como decía, no hay manera de pegarlos ni nada, o se convierten en una especie de escultura, sin perder la idea del libro. Siempre hay una especie de lectura o de visionado como obra de arte. También podemos encontrar obras hechas en piedra, concretamente
directamente en mármol, como este de aquí, o en material cerámico, como el de la derecha de porcelana. Otros materiales también que se utilizan mucho por las características que a veces tienen de transparencia o de color es el plástico. Tenemos un ejemplo de Isidro Valcárcel Medina, es un artista murciano que ha tirado de toda su vida en Madrid. Pero es muy interesante toda su obra y parte de su obra está hecho en publicaciones de libro de artista. También tiene otro tipo de manipulaciones, pues, sonoras o escritas, etc. Vamos a tener otro ejemplo ahí de la utilización de látex, con ese libro de sutura, Estudio Crudo. Y también otro de los elementos más utilizados es la tela. La tela que a veces está hecha normalmente dentro de un contexto artístico feminista y utiliza las técnicas que las mujeres tradicionalmente están obligadas a conocer para opciones como la costura o el bordado, etc. Entonces ahora utilizan como han reconvertido en técnica artística para artísticas dentro de ese contexto que decía y por último, el material más utilizado, ahora veremos, pues es el papel. El papel, que es uno de los materiales más versátiles y utilizados. A mí me encanta tanto el papel que tiene 15 gramos, un papel japonés, que es súper fino, que es más fino que el papel seda este que se utiliza para envolver, pero es mucho más resistente, hasta un papel de grabado o de acuarela que puede tener 300 o 400 gramos. Y en fin, y bueno, pues hemos visto que los libros de artista en general motivan el participar, el querer tocarlos, querer cogerlos, sentir su peso, sentir su textura. Y bueno, está terminando ya, pero no os vayáis porque ha traído algunos libros simplemente para que los podáis manipular y los podáis ver, ¿vale? Y ya... Bueno, por último, pues hemos visto que algunas técnicas demandan curiosidad e interactividad. A veces provocando emoción, o una sonrisa o sorpresa. Y con eso ya cumplen de alguna manera su función artística. Y con esto acabo, simplemente voy a reflejaros algún otro tipo de libros de artista que entra dentro del conjunto, pero que yo de alguna manera los estudio, que es el mismo objeto. A veces se utiliza la misma denominación de actitud para todo, incluso para los libros ilustrados como visto al principio. Yo de alguna manera quiero separarlo. Dentro de que también considero como obras de arte, pero son los objetos que tienen utilizan la imagen del propio libro de una manera simbólica y que se potencia la imagen objetual y escultórica de la obra. Y luego, por último, los libros intervenidos. Aparte de libros convencionales que podemos tener en casa o en la biblioteca, libros que ya nos sirven para la función que cumplían y que a lo mejor están condenados a ir a la fábrica de papel y convertirse en papel de periódico o papel higiénico, pues podemos intervenirlos pintando, quemando, escribiendo sobre ellos, rompiéndolos y de esa manera nos rescatamos del mundo de las librerías y lo metemos en el mundo artístico como obra de arte, porque se ha manipulado ya de alguna manera con un artista que se le da de alguna manera una segunda vida dentro del mundo. Y bueno, con esto ya muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos, que queréis hacer? Bueno, un poco para que se vea la diversidad de formatos. He traído pequeños que me parecen importantes para